casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Te canta a ti. Te canta a ti. Que el Señor nos bendiga a todos, mis amables hermanos. Bienvenidos a este su programa de Familias en Victoria. Este día estamos muy contentos de tenerles acá y le pedimos que por favor puedan compartir la señal de este programa. Allí usted tiene un botón que dice compartir o share. Por favor, comparta la señal de Facebook y de YouTube para que más personas puedan disfrutar de este bello programa de Familias en Victoria. Como siempre, me acompaña mi compañera de fórmula, hermana Vanessa Campos. ¿Qué tal, Vanessa? Muy bien, hermano Kevin, agradecido con el Señor porque nos permite iniciar la última semana del mes de junio. Y así de rápido pasa el tiempo, pero la misericordia de Dios siempre permanece. Como cada lunes lo hacemos, mis amados hermanos de Familias en Victoria, compartimos siempre un versículo bíblico. Y en esta tarde, el versículo que vamos a dar lectura está en Proverbios 19:1. Y dice de la siguiente manera: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Miren qué hermoso, que caminamos en integridad. Cada uno de esos proverbios cada día son esos consejos diarios que el Señor nos permite a nosotros atesorar, ¿verdad? Porque siempre Él en cada momento tiene una palabra justa, una palabra fiel a cada una de nuestras vidas. Hoy, en este lunes 27 de junio, vamos a dar paso a nuestro tiempo de alabanza y de adoración. ¿Quiénes están con nosotros? Recibimos con mucho cariño al Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia para adorar al Señor. Todo tú lo has cambiado.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene
Muchas gracias al Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia que nos ha dado este tiempo de adoración para con nuestro Señor. Hoy vamos al tema de esta noche con un predicador que, por cierto, es también parte de nuestra iglesia, ¿verdad? El pastor Eden Reyes. Hoy trae un tema muy delicado, pero siempre se aborda con la palabra de Dios. ¿Cuál es ese tema? El tema de esta noche, Vane, es mi esposo me maltrata. Mi esposo me maltrata. Vamos a aprender a la luz de la Biblia qué debemos de hacer, qué es lo que Dios dice acerca de esta situación que muchas mujeres probablemente están pasando. Alguna de ustedes que nos está sintonizando en esta noche puede ser que esté viviendo algo similar, porque el maltrato no viene solo físico, sino que también emocional, verbal. Entonces, yo creo veamos. Que eso es más difícil, perdón que le Sí, es mucho más difícil. Entonces veamos qué nos dice Dios en esta noche y recibimos al pastor Eden Reyes. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, mi hermano, por haber hecho esa presentación maravillosa y que Dios siempre sigue glorificando y llevando la palabra del Señor y tratándonos de a nosotros dar todas las partes, todas las opciones que nosotros tenemos para poder comprender ciertos temas. Hoy, en Familias en Victoria, vamos a tratar de hablar de un tema que es muy controversial y casi siempre nosotros los estamos viendo desde un ángulo específico. Para poder entender este tema maravilloso que es mi esposo me maltrata, yo quiero que usted, antes de poder comenzar a hablar de ello, a poder analizar esto de lo que el Señor nos habla y nos enseña, nosotros podamos entender ciertos aspectos o ciertos contextos que nunca tocamos en cuenta. Casi todos nosotros, mis queridos hermanos, siempre señalamos a la persona que maltrata, pero es fácil de notar o poder comprender que la persona que maltrata ya tiene un problema o tiene una falta de crecimiento espiritual o Cristo no está dentro de su corazón. Eso es algo que todos podemos entender de una manera muy fácil y nunca nos detenemos a pensar en ello. Pero para poder entender el maltrato o si una persona es víctima de este tipo de maltrato, nosotros debemos de entender ciertas cosas que la Biblia a nosotros nos deja claras. Lo que es el amor, verdaderamente el amor o el significado del amor. O verdaderamente, mis queridos hermanos, ¿qué significa tener un valor delante de Cristo? La palabra de Dios, mis queridos hermanos, siempre nos orienta a muchos ángulos o muchas formas de poder ver o poder tratar uno de los problemas. Hoy este problema social del cual se ve mucho de este lado, de estos continentes donde a veces a nosotros los hombres de mala forma o de una forma incorrecta nosotros nos enseñan aspectos como el machismo o el tipo de hombre promedio de lo que debería de hacer o debería de actuar. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, a nosotros nos enseña que casi siempre nosotros debemos de pegar el grito y casi siempre el cristiano religioso está enseñado a pegar el grito y señalar a aquella persona que maltrata. Pero muchos o muy pocos nosotros nos detenemos a ver el contexto verdadero que nos enseña la Biblia del amor de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros y poder entender que nosotros los hijos de Dios tenemos un valor muy alto de cualquier tipo de precio o pago que nosotros pudiésemos dar acá en la tierra. La palabra del Señor nos enseña también sobre el amor que Dios tiene para con nosotros y aquella acción que nosotros hemos repetido miles de veces que fue hecha en la cruz del Calvario, pero poco valoramos a ello. Pero a veces no lo comprendemos porque nuestro crecimiento espiritual es demasiado bajo y entonces nosotros empezamos a pensar como el mundo piensa allá afuera. Y el mundo allá afuera piensa en señalar cualquier tipo de acción que sí está registrada en la palabra de Dios, pero no nos deja ver otros ángulos o otros aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Hablo de aquellas personas que sufren un maltrato. El maltrato, mis queridos hermanos, siempre ha sido señalado y siempre va a ser señalado, porque la Biblia nos enseña que el matrimonio, la mujer,
es una persona completamente necesaria para un plan de Dios. La mujer es necesaria para muchos aspectos y en el contexto bíblico nos enseña a nosotros que es la que también lleva ese valor espiritual, social para con los hijos y para el crecimiento de ellos. Pero siempre nosotros, desde el aspecto religioso, más religioso que cristiano o Cristo, nosotros comenzamos a señalar y no nos damos cuenta de muchas cosas que suceden alrededor. Y siempre señalamos al maltratado, pero nunca a aquella persona que permite ser maltratada o el por qué esa persona, conociendo o si conociese verdaderamente el amor que Cristo nos ha dado, el verdadero significado del amor o el verdadero entendimiento que deberíamos de tener los hijos de Dios del valor que nosotros tenemos, nunca hubiese una persona maltratada. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, en Hechos capítulo 26, del versículo 22 al versículo 23, a nosotros nos va a enseñar un parámetro de aquel lado del cual nosotros no vemos, del testimonio cuando nosotros creemos fielmente en lo que Cristo es y lo que nosotros valemos y representamos para con nuestro Señor. Váyase por favor, mi querido hermano, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del versículo 22 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del versículo 22 en adelante. Y dice la palabra del Señor: recuerde, mi esposo me maltrata. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del versículo 22 al versículo 23. Y dice la palabra del Señor: pero viendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada que fuera de las cosas, fuera de los profetas y de Moisés dijeron que habían de suceder. Verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy en este día maravilloso, en día lunes de Familias en Victoria, vamos a tratar de ver, Señor, desde otro ángulo, un aspecto que pasa mucho dentro de nuestra sociedad, que pasa mucho, Señor, con aquellas personas que nosotros desde el punto de vista social los vemos de débiles. No débiles por la capacidad, sino que por la incapacidad física que a veces o muchas veces esa persona representa. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos dejes de ver por otros ángulos importantes que un hijo de Dios debe de entender y ver para nosotros poder clasificar también desde un punto de vista espiritual aquel crecimiento que nosotros tenemos, aquella creencia, aquella seguridad que tenemos de ti, para nosotros no poder permitir ningún tipo de señalamiento, ningún tipo de maltrato y ningún tipo de desvalorización de aquello que tú ya has valorizado, que es la sangre de tu Hijo poderoso. Padre, te pido en el nombre de Jesús que puedas ser tú dando las palabras correctas para que nosotros podamos entender y para que podamos comprender lo que podemos hacer y lo que deberíamos de hacer frente a un caso de estos. Bendito tú eres, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La mayoría de veces, mis queridos hermanos, que nosotros estamos pasando por un problema de estos, nosotros lo primero que hacemos, como lo dijimos en aquel momento al inicio, es que nosotros, el religioso, la persona doliente, aquella persona que está pasando por un momento difícil del maltrato, casi siempre lo que nosotros hacemos es señalar. El señalar no es malo, pero tampoco victimizarse es bueno. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, nos enseña en Hechos de los Apóstoles que nosotros como hijos de Dios debemos de dar un testimonio de lo que somos. Pero el testimonio del que habla a pequeños y a grandes, hacer lo que dice la palabra de Dios y lo que nos han dicho los profetas o lo que nos han enseñado los profetas, que está plasmado en la palabra, que también nosotros debemos de aprender de valorarnos.
Casi siempre, mis queridos hermanos, cuando nosotros nos dejamos hacer un maltrato, es porque ese maltrato que nosotros estamos permitiendo es un espejo específicamente de la falta de crecimiento personal que nosotros tenemos para con Cristo. Como venimos hablando desde el inicio, nosotros solo señalamos, pero señalamos a la persona que nosotros ya sabemos y entendemos que está teniendo un problema interno o que tiene una capacidad diferente o un pensamiento erróneo de cómo poder tratar a una persona. Que esa persona puede estar pasando un problema psicológico, que esa persona quizás en algún momento tuvo un problema en el cual hoy lo está reflejando en su familia. Pero esas son cosas que nosotros ya entendemos a pura simple vista o a puro entendimiento, pero nunca nos ponemos a ver desde el parámetro espiritual. Desde el parámetro espiritual nosotros podemos entender que aquella persona que maltrata tiene una nula comunicación o crecimiento espiritual para con el Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Con aquellos que permitimos un maltrato. ¿Qué pasa de nosotros, mis queridos hermanos, que teniendo un Dios todopoderoso, nosotros permitimos que una persona nos falte el respeto? Eso es un espejo específicamente de aquella falta de crecimiento espiritual que yo estoy teniendo para con nosotros. Aceptar y permitir un maltrato es la evidencia del reflejo de una mala comunicación que nosotros tenemos para con Dios, una falta de oración, una falta de meternos en una relación por el Señor. Yo sé que usted pudiese preguntar y decir, ¿y eso qué tendría que ver? ¿Qué tendría que ver con una decisión o el momento en que una persona llega al hogar o llega a un lugar o un establecimiento o en la calle? Hay una persona que específicamente siempre me molesta o me maltrata. La falta de crecimiento espiritual, mis queridos hermanos, le da abertura o le da una ventana abierta a cualquier tipo de acciones que puedan vituperar al cuerpo de Cristo o poder vituperar a aquellos que estamos creyendo fielmente al Señor. Inclusive, la falta de crecimiento espiritual, mis queridos hermanos, es una forma de evidenciar y también utilizada por nuestro Señor para nosotros darnos cuenta en quién creemos verdaderamente. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que si yo permito que una persona me falte el respeto, le estoy diciendo a esa persona que es más grande ella que nuestro Dios? ¿Acaso la palabra del Señor no dice que el Señor va a acampar a sus ángeles alrededor de nosotros para que ellos puedan defendernos? ¿Acaso los salmos no dicen que yo voy a pasar por valle de sombra y de muerte y que Dios siempre me va a sacar de él? ¿Acaso la Biblia no dice que el Señor es un Dios todopoderoso, Dios de los ejércitos, y que Él nos va a llevar siempre a la victoria a pesar de todas las situaciones que nosotros pasemos? Lo que pasa es que muchos de nosotros, mis queridos hermanos, solo nos victimizamos y solo señalamos a las personas, pero no vemos nuestra paz interior, no vemos que mi crecimiento espiritual es el reflejo de poder aceptar a una persona, que esa persona me vaya a maltratar a mí. El maltrato, mis queridos hermanos, es el espejo para que yo pueda ver que yo no tengo ese crecimiento espiritual para con el Señor, que yo soy más carne, como decimos en el lenguaje cristiano, que yo tengo más un pensamiento humano que un pensamiento espiritual. El pensamiento espiritual es el que me recuerda a mí que el rey David se paró delante de ese filisteo, a pesar de que ese filisteo era muchísimo más grande, y le gritaba y le ofendía y le decía muchas palabras. Pero el corazón del rey David en aquel momento, que aún era mucho más joven, con menos experiencia, pero tenía una fe completamente grande por el crecimiento espiritual que él había tenido para con el Señor, dijo que solo esa piedrecita iba a necesitar para poder vencer a aquella persona que le maltrataba. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Colosenses, capítulo 1, versículo 10, nos evidencia o nos dice que aquella falta de crecimiento espiritual que nosotros tenemos es el reflejo de nuestra vida y de las acciones de nuestra vida para con los demás. Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 10, nos dice lo siguiente: para que andéis como es digno en el Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y en crecimiento en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, mis queridos hermanos, es la lectura bíblica, es la oración, es lo que nosotros hacemos en este momento, creciendo espiritualmente, reunidos en la Iglesia del Aire en este día de Familias en Victoria. El crecimiento espiritual no solo es en conocimiento, sino que ese conocimiento, como lo dice Colosenses, que nosotros vamos a dar fruto, es en toda área de nuestra vida, mis queridos hermanos. No es solo cuando el Señor viene a defendernos, sino que también es como nosotros vamos a representar a nuestro Señor delante de los demás. El maltrato, mis queridos hermanos, es una forma, una acción. Véalo usted como una situación en la cual esto nos está enseñando a nosotros que ese maltrato es un espejo por aquella falta de crecimiento espiritual, porque nosotros no conocemos a Dios. No sabemos, mi querido hermano, que Él puede plantar ese ángel, aunque usted lo ha leído, pero no lo entiende en su corazón. No ha conocido a nuestro Dios en que verdaderamente puede cambiar cualquier cosa, como lo hizo incluso en la naturaleza, para poder detener a una persona que a usted le está faltando el respeto. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, nos está diciendo entonces que no solo el maltratador es una persona que está falto de conocimiento de Él, porque si Él conociese de Dios, respetara a una persona. El maltrato también es utilizado de una manera positiva, de manera espiritual, para que nosotros los hijos de Dios nos demos cuenta que no estamos siendo un reflejo correcto de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que uno de los que siempre estaba con el Señor muy cercano, cuando Él pasaba, dice la palabra del Señor que con la sombra levantaba a las personas que estaban enfermas. Eso quiere decir que Él estaba completamente empapado y creía en fe de todas aquellas cosas que Dios le había enseñado a Él. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Colosenses entonces, capítulo 1, versículo 10, está diciendo que el fruto que yo estoy dando es resultado de aquel conocimiento que yo tengo, de aquel crecimiento espiritual, de ese crecimiento espiritual que a mí me va a dar seguridad, porque yo conozco a nuestro Dios. Pastor, pero los golpes, pero las cosas que me están pasando son reales. Yo sé que pueden ser reales, pero más real es nuestro Dios que murió en la cruz del Calvario. Y esto, mi hermano, es una evidencia de que si nosotros desde un inicio hubiésemos confiado, hubiéramos entendido muchas cosas, hasta una respuesta correcta hubiésemos tenido para ello. Dice la palabra del Señor que en algún momento el profeta empezaba y comenzaba a ver las cosas de Dios. El Señor le llamaba y en ciertos momentos él no lo escuchaba o no entendía. Después el Señor volvía a hablarle y el profeta en aquellos momentos no le entendía, hasta que un momento le dijo el que le enseñaba a él: pensá en lo que estás escuchando. Entonces él creyó, él entendió lo que estaba pasando y empezó a escuchar espiritualmente. El problema de nosotros, mis hermanos, es que por el conocimiento cristiano que nosotros tenemos a veces basado en lo que nosotros hemos escuchado, no llega a nuestro corazón, porque no es aquellas cosas que yo las he encontrado con mi lectura bíblica. El problema de nosotros los cristianos es que nosotros nos acercamos a Dios solo cuando necesitamos, pero nunca entendemos que el conocimiento, que lo leemos, que lo buscamos, que oramos con el Señor, que lo aprendemos en las aplicaciones prácticas que se hacen en un culto, también son de conocimiento para con nosotros, para poder reaccionar y para poder hacer algo en frente de una persona que a mí me está haciendo algo. El tema principal ahora es el maltrato, pero también existen muchas acciones o situaciones previas antes al maltrato. En el caso del crecimiento espiritual, si yo tuviese un nivel correcto de crecimiento, yo pudiese tomar una decisión correcta y no llegar al maltrato.
yo pudiese tomar una decisión correcta y poder entender de que la palabra del Señor ya me había dicho que yo no puedo hacer una relación con una persona que no sea cristiana. La palabra del Señor no solo me da conocimiento, sino que también me direcciona dentro y bajo de la cobertura del Padre. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos enseña también que si yo estoy viviendo una realidad así, también es un sinónimo de inferioridad. ¿Por qué una inferioridad, mis queridos hermanos? Muchos de nosotros se nos ha olvidado que en ese crecimiento espiritual que nosotros tenemos, muchas de estas promesas se hacen firmes conforme a su Hijo. Yo le decía a una persona hace poco que nosotros estamos en el tiempo en que no deberíamos de pedir cosas, sino que deberíamos de agradecerle al Señor primeramente porque tenemos vida y tenemos una oportunidad más. Que nosotros estamos en el tiempo de no pedir un milagro específico en algo, porque nosotros hemos tenido la mayor bendición de que nosotros como hijos de Dios entendemos que existe un Dios todopoderoso y que ese Dios todopoderoso nosotros podemos comprender que existe. Y el tercer milagro, o lo tercero que nosotros ya tenemos y que por ello no deberíamos de pedirle a nuestro Dios, es que Él nos dio lo mejor que nos puede haber dado, que es la vida eterna. La vida eterna nosotros la entendemos como que vamos a vivir mucho tiempo, pero la vida eterna sinceramente, mi querido hermano, es el tiempo que le ha dado a usted y a mí como hijo de Dios para que yo pueda estar delante de nuestro propio Padre Celestial, viéndolo con nuestros propios ojos y estando delante de la presencia de Él con nuestros cuerpos glorificados que vamos a tener, que dice la Biblia que lo vamos a tener, y lo digo jalando el conocimiento que la Biblia nos da. Entonces, al entender todo esto que es bíblico, entonces nosotros como hijos de Dios podemos evidenciar que hemos crecido espiritualmente y que entonces nosotros nos valorizamos por ello. Aquel que vive, mi querido hermano, esta realidad es un sinónimo de inferioridad, porque cuando no conoce todo esto, nosotros mismos empezamos a desvalorizarnos y entonces nosotros como hijos de Dios que aceptamos vivir una realidad de un maltrato, nosotros mismos al desvalorizarnos, entonces le damos hincapié a la otra persona para que pueda tomar posesión de nosotros. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, también nos enseña, recuerde, la palabra del Señor también nos exhorta a nosotros para que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales después de haber crecido, después de haber pasado el tiempo con ella, después de haber pasado con nuestro Dios en oración, después de haber pasado mucho tiempo creciendo espiritualmente. En cada uno de los sermones que nuestro pastor nos da, o muchos de los pastores, tenemos la oportunidad de dar y poder crecer espiritualmente. El problema de nosotros los cristianos, que siempre buscamos un versículo para poder señalar a la persona, pero nunca buscamos el versículo que a mí me hace abrir los ojos y no estar permitiendo una acción. La Biblia también nos ayuda a nosotros como hijos de Dios a poder ser exhortados, a poder comprender que la regla que está escrita primero está hecha para nosotros y nosotros aplicarla como hijos, y después cuando nosotros hemos aprendido a quitarnos la viga de nuestros ojos, entonces nosotros, como dice el Evangelio de Mateo, podemos ayudar a los demás a poderla quitar. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, caracteriza al Hijo de Dios y al cristiano por la paz, por el perdón y por el amor. Pero muchos de nosotros buscamos la palabra de Dios para poderla agarrar como espada y para poder asesinar a una persona espiritualmente, pero nunca la agarramos para enseñarnos a nosotros mismos, o en este caso, valorizarnos por todo lo que la Biblia nos está enseñando, y después agarrar ese valor mismo
y dárselo a aquellas personas que son los maltratadores para que ellos pudieran valorizarse ellos mismos también. Váyase por favor a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Váyase por favor, mi querido hermano, a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Y dice la palabra del Señor: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, después de nosotros entender que si nosotros vivimos una realidad de estas, del maltrato, es un sinónimo de que nosotros nos desvalorizamos o nosotros nos ponemos en un estado de inferioridad. Y a veces el miedo que a nosotros nos representa el maltrato, a nosotros nos gana la batalla. A veces el maltrato, que es sinónimo de tener miedo a nosotros o de ganarnos a nosotros la moral, como lo decimos, ese sinónimo nos está haciendo que nosotros nos despreciemos, pero porque nosotros no conocemos al Dios que tenemos en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 en adelante, nos está diciendo que cada vez que nosotros vamos creciendo espiritualmente, nosotros nos vamos volviendo en crecimiento a la piedad, de la piedad al conocimiento, del dominio propio, y todo va reflejado y llegando a un término maravilloso que se llama el amor. El maltrato, mis queridos hermanos, siempre, y vuelvo a reiterar ese punto, siempre nosotros lo agarramos desde el punto de vista victimizario, para nosotros poder señalar a los demás. Por eso es que aquella evidencia de no haber crecido espiritualmente nos hace a nosotros permitir desvalorizarnos nosotros mismos. Cuando nosotros no hemos entendido, y por aquello del crecimiento espiritual y al no conocer las promesas que Dios ha dado en este lugar, nosotros también nos desvalorizamos y le damos ese tiempo al maltrato para que ellos puedan ganarnos, para que ellos puedan llevarnos la delantera en el término de crecimiento espiritual para con nosotros y en ellos desde su punto de vista carnal. La palabra de ahora, mis queridos hermanos, no va a hablar de señalar, va a hablar de nosotros mismos, mis queridos hermanos. La palabra de hoy nos va a ayudar a que nosotros podamos crecer espiritualmente primero, para nosotros entonces poder ayudar a la persona que está siendo maltratador. La palabra de hoy, mis queridos hermanos, le va a enseñar a usted que debe de crecer espiritualmente primero para no darle paso a una persona o a una actitud o cualquier otra situación que usted debe de pasar o tomar una decisión para con ella, porque hoy va a estar basada en el crecimiento espiritual, que es poder conocer a Dios. La palabra de hoy, mis queridos hermanos, después de ser reflejada que tenemos una inferioridad también, nos va a enseñar a que nosotros vamos a crecer espiritualmente, pero en el verdadero significado del amor. ¿Cuál es el verdadero significado del amor? No que lo compren o que le den muchas cosas de valor para poderle demostrar el valor que usted tiene. El verdadero significado del amor no es una frase filosófica que sale de los dientes al labio de una persona para poderle decir. El verdadero significado del amor, mis queridos hermanos, no es 1 Corintios capítulo 13. El verdadero significado del amor, mis queridos hermanos, es aquel valor que Dios le dio a usted para que usted fuese llamado hijo de Dios, para que usted, mi querido hermano, sea la esposa del Cordero. El verdadero significado del amor es verdaderamente aquella gota por gota
que fue saliendo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para poderle dar un valor a usted y para poderle limpiar de todo pecado y darle la vida eterna. El verdadero concepto del amor, mis queridos hermanos, es que Dios le dio un valor completo y verdadero que no puede ser pagado por ninguna segunda vez. No puede ser pagado por ninguna cantidad económica. No puede ser pagado por ninguna cantidad de bienes, de raíces que fuesen dadas para usted. El verdadero significado del amor, mi querido hermano, es lo que Dios lo valoró a usted, pero para que usted sepa lo que usted vale y una persona no venga a desvalorizarla a usted. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, como lo dice nuestro pastor, no es una palabra romántica muchas veces, sino que es también reflejo de las situaciones que están pasando para que nosotros a través de la palabra nos demos cuenta de aquel bajo crecimiento espiritual, de aquel sinónimo de inferioridad que nosotros tenemos, de aquella falta de comprensión de lo que nosotros verdaderamente representamos delante de Dios. El verdadero amor, mi querido hermano, nunca debe de ser desvalorizado en aquello que Dios ya había valorizado. Por eso es que la palabra de Dios en 2 de Pedro, primero nos dice a nosotros que vamos creciendo espiritualmente poco a poco, del conocimiento al dominio propio, del dominio propio a la paciencia, de la paciencia a la piedad, de la piedad al afecto fraternal, de este afecto fraternal al amor. Cuando yo ya sé qué es lo que valgo, yo ya no desvalorizo a otra persona. Cuando yo ya sé qué es lo que valgo, yo no dejo tampoco que otra persona me desvalorice a mí. Cuando yo entiendo que soy una persona que Dios me ha amado y me ha dado un valor como amor, yo no dejo que una persona me maltrate. Cuando hablo del término no voy a dejar que una persona me maltrate, no estoy hablando desde el aspecto carnal o el aspecto del mundo que yo me voy a defender a un golpe, que yo lo voy a llevar a que a esa persona lo metan preso. No, estoy hablando verdaderamente a darle un giro espiritual a aquel tipo de maltrato que a mí me están dando. Ese giro espiritual es demostrarle a esa persona el amor que Dios tiene para él también. Dice la palabra del Señor que el Señor dejó salir el sol, ¿verdad?, para los buenos y para los malos. Eso significa que toda su gloria y la gracia está dado para los dos. Y que cada quien de nosotros debemos de saber o entender a quién queremos seguir. Pero también, mi querido hermano, la palabra de Dios. Por eso hablo del crecimiento espiritual. La palabra de Dios también nos dice que nosotros como hijos de Dios debemos de dar testimonio a aquella persona que lo necesita o que está en la oscuridad. Por ello el maltrato, mis queridos hermanos, es la falta de crecimiento espiritual. Entonces el maltrato también es un sinónimo de inferioridad. El maltrato, mis queridos hermanos, o aceptar un maltrato es cambiar lo que nosotros somos por un precio de hombre a lo que Dios ya había valorado. Es aquello que Dios, mis queridos hermanos, ya le había dado un valor específico, incambiable. Jamás poderlo anular y poderle poner otro. Por eso es que nosotros, al aceptar un maltrato, mis queridos hermanos, es cambiar lo que somos por un precio de hombre, a lo que Dios ya había valorado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 19, nos dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una de las cosas que a nosotros se nos olvida, mis queridos hermanos, es que a veces Dios nos agarró de un lugar que estaba sucio, mugroso. Dios nos agarró, mis queridos hermanos, así como lo habla la palabra, de aquella manera incorrecta de vivir y nos trajo al mundo.
y nos trajo al mundo para que nosotros podamos vivir de una manera correcta en dirección de aquel conocimiento que nosotros tenemos de Dios, pero con aquella parte que olvidamos mucho, que es el Espíritu Santo, que nos redarguye a nosotros acá y nos hace caminar por el lugar correcto. Muchos de nosotros solo tomamos en que somos cristianos y ya pasó, pero verdaderamente hay muchas cosas que nosotros podemos analizar acá para podernos valorar nosotros y no poder botar a la basura aquel valor que Dios nos ha dado a nosotros. Primera de Pedro nos está diciendo a nosotros que Dios nos sacó de este lugar. Dios murió en este lugar para darnos ese precio maravilloso que es la sangre del Cordero, pero que también nosotros debemos de valorarla y poder vivir de una manera correcta. Recuerde, espiritualmente, mi querido hermano, espiritualmente, nosotros tenemos un precio específico. Ese precio que es sobre todo precio. Yo no debo de desvalorar lo que yo valgo por un valor que una persona me ha dado a mí que no tiene una postura espiritual. Una persona que no conoce al Señor es una persona que tampoco puede valorar. Por eso hoy, mi querido hermano, estamos tratando de entender que el maltrato, aquel maltrato que recibe una esposa o una esposa, no es solo un golpe, no solo es una parte difícil de nuestra vida, sino que también, mis queridos hermanos, es una falta de crecimiento espiritual, es una falta o un sinónimo de inferioridad. También es haber cambiado lo que nosotros somos por precio de hombre a lo que Dios ya había valorado. Pero ¿qué debemos de hacer entonces nosotros los hijos de Dios? Porque después de haber aprendido todo esto, no a señalar como todos están haciendo, no a victimizarme como todos hacen. Después de crecer espiritualmente, mi querido hermano, y pararnos en seguridad como un hijo de Dios, debemos de darle ese giro espiritual a ese maltrato. Váyase por favor, mi querido hermano, a Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Porque hoy le vamos a dar ese giro espiritual a aquel maltrato que nosotros estamos recibiendo. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y dice: esto es lo que pido en oración, que el amor que ustedes abunde cada vez más en el conocimiento y en el buen juicio. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes, que es el amor de Cristo en mí ya, abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿Cómo le vamos a dar ese gran giro espiritual? Primero, demostrando a quien nos está haciendo daño el testimonio de los que viven en mí. Segundo, le vamos a demostrar el valor que Dios nos ha dado a nosotros. Tercero, es haber aprendido el verdadero amor que Dios nos ha dado a nosotros. Cuarto, es también nosotros haber comprendido es nosotros también comprender la debilidad del maltratador, porque él tiene la ausencia del Señor. Es de entender, mis queridos hermanos, aquella postura de negatividad, aquella postura de que no conoce de Dios, y entonces nosotros aplicar el perdón a él, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. El maltrato, mis queridos hermanos, nos funge como espejo, nos enseña una inferioridad, nos hace entender el valor que nosotros tenemos delante de Dios, entendiendo el amor correcto que debe de ser, pero también nos hace que nosotros como hijos de Dios, al ser perdonados en algún momento, nosotros podamos perdonar, pero también ayudar a aquella persona que también lo necesita. ¿Qué podemos concluir entonces en esta tarde? ¿Qué podemos concluir en este día o en este culto de familia? Podemos concluir que la relación entre un cristiano y la violencia es un objeto de controversia, porque en teoría el cristianismo aboga por la paz, el amor y la comprensión, mientras se percibe como una religión o como un momento violento.
Hoy podemos concluir que la Biblia nos demuestra que toda violencia doméstica es pecado y que toda violencia hacia una mujer e hijos va directamente en contra del propósito de Dios para la familia y en nuestras vidas. Hoy podemos concluir, mis queridos hermanos, que darnos el valor que Dios nos dio, entender la paz, entender la compasión y el perdón de los errores hacia los demás, nos hace entonces a nosotros un verdadero hijo de Dios. Mi querido hermano, hoy hemos entendido desde otro ángulo de qué se puede tratar un maltrato dentro de una familia. Desde el punto de vista espiritual, que nosotros podamos crecer espiritualmente. Yo termino diciendo siempre, hoy y siempre, la cruz adelante y el mundo atrás. Oramos. Padre, gracias. Te damos, Señor, por darnos el privilegio de poder tocar uno de los temas muy comunes dentro de todo nuestro país y fuera de las fronteras patrias. Pero nos has dejado, Señor, poder meditar en tu palabra y poderlo ver y entender desde otro ángulo, Señor. Y entender que a veces el único culpable de un maltrato somos nosotros por la falta de crecimiento espiritual. Por no entender, Señor, que nosotros somos mucho delante de ti. Por no entender, Señor, el gran valor que tú tienes para con nosotros. Por no comprender, Señor, todo lo que tu palabra nos dice y nos orienta para poder seguir caminando en el camino correcto. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús por todas las familias, Señor, que estamos pasando por problemas similares. Que nos ayudes tú, Señor, a poder tener una respuesta y a poder dar una dirección correcta basado en todo conocimiento de ti. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en ti para poder entender que tenemos un Dios todopoderoso, el Dios que pelea, el Dios también, Señor, que enseña, pero también el Dios que ama. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, mi Dios. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros en este día de Familias en Victoria. Y le pido que se pueda quedar con nosotros siempre conectados para que pueda seguir creciendo en la palabra del Señor. Bendiciones. Glorias sean dadas a nuestro Señor Jesús por el tema de esta noche. Muchas gracias al pastor Eden Reyes por conducirnos a la palabra del Señor. Hoy nos vamos a otro espacio de nuestro culto de Familias en Victoria y esos son los testimonios. Un tiempo maravilloso en el cual podemos edificar nuestras vidas a través de historias de otros hermanos que nos cuentan la obra perfecta y maravillosa de Dios que con sus manos ha hecho y ha obrado. Amén. Y también damos la bienvenida a nuestra hermana Patricia López Bertrán, que nos llevará en ese tiempo de oración. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Gloria Edith Cerón de Rodríguez. Vengo a dar testimonio de sanidad y protección. Y mi Señor me sacó adelante en un proceso de una cirugía que tuve pues, por una histerectomía que me hicieron, por la cual yo pues le pedí a mi Señor que me sacara adelante, me diera su protección, salir bien de esa cirugía, pues era un fibroma bastante grande que tuvieron que extraerme. Y pues en ese proceso estaba, y cuando fui a retiro de puntos al Seguro Social, a los 3-4 días después me cayó el COVID. A consecuencia, pienso yo, de que de esa ida al Seguro Social me puse bastante mal, pasé semana y media sin dormir, no podía dormir. Un día a las 3 de la mañana me quedaba sin respiración, no podía acostarme, mi estar era de ir y venir en el dormitorio, salía al patio para poder respirar, el pecho me dolía bastante. Pues luego tuve que ir al médico, me hicieron un PCR, el cual salió bastante elevadísimo, pero esto ya fue como 2 semanas después. Y pues gracias a Dios, el Señor me dio su sanidad completa en el COVID, a pesar que estaba con mis defensas bajas. Y pues también me dio sanidad porque me detectaron la bacteria del Helicobacter, el cual me dieron por 2 ocasiones el tratamiento.
y gracias a mi Señor pues salió negativo. Estando en esos 2 procesos salió negativo, y pues para la honra y gloria de mi Señor estoy aquí dando testimonio de esa protección en mi cirugía, el cual tuvieron que controlarme hipertensión, broncopasmo para poderme operar, y pues así también con la sanidad que tuve del COVID. A las 3 de la mañana yo le suplicaba, le rogaba al Señor por ese respirar que me hacía falta, el dolor de pecho, no podía estar acostada, pero gracias a mi Señor que aquí estoy, y esto sea para la honra y la gloria de mi Dios. Bendiciones, mi nombre es Patricia de Trejo y mi testimonio en esta ocasión es por protección. El día miércoles de la semana pasada veníamos con mi esposo, él es el pastor del Tabernáculo Hoja de Sal, y recibimos un fuerte impacto, tuvimos un accidente, pero no fue un accidente común, digámoslo así, sino que fue un accidente donde personas inescrupulosas nos atacaron directamente. Primero nos impactaron el vehículo en la parte de atrás del conductor. El vehículo hace un giro a la izquierda y en ese momento vuelve el vehículo a tomar velocidad para impactar directamente en la puerta del conductor donde venía mi esposo. Pues fueron momentos bien angustiosos, momentos duros, pero dentro de todo eso el Señor se glorificó, nos guardó. Cuando escuchamos el primer impacto en la parte de atrás, yo le digo a mi esposo, ¿qué pasó? ¿Nos golpearon? Y él me dijo, sí, nos golpearon. Mi reacción inmediata fue tomarme de la parte de arriba del vehículo, y en todo momento estuvimos conscientes. Es bien, ¿cómo decirles? Traumante quizás el ver cuando uno vuelve la mirada y ver que el vehículo viene a impactarlo directamente para causar daño. En ese momento el vehículo siguió su rumbo, chocó primero contra una señal de tránsito que hay y se pasó llevando un mojinete donde estaba la señal de tránsito. Posterior a eso vamos a impactar de frente sobre un muro de tierra, porque fue exactamente en un retorno donde nosotros subimos ese vehículo. Cuando el carro impacta, pensé en mi esposo qué es lo que le había sucedido, porque fue la que llevó el mayor impacto en el vehículo, pero bendito sea Dios, a él no le pasó nada. No sabemos de dónde aparecieron, quizás como unas 10 personas a auxiliarlos. El vehículo se dio a la fuga. Nada más se quedó viendo si alguien salía del vehículo o sucedía algo más, y se fue. Esas personas nos ayudaron. Luego llegaron nuestros familiares a poder llevarnos a lo que es al hospital. Nos hicieron todas las radiografías. Lo más grave fue una herida que yo me hice acá en la mano, donde me dieron 7 puntadas. Eso es lo de menos, porque el Señor fue tan maravilloso que en cada momento Él se glorificó, guardó nuestras vidas. Sí perdimos lo que es el vehículo, pero como dice su palabra, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos Jehová bendito. Y este es mi testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un buen momento para que como familia nos reunamos a orar. La palabra ha sido clara, pero muchas veces tenemos tantas dificultades en medio de nosotros que solo la escuchamos de un oído y la dejamos salir del otro, cuando nosotros como creyentes tenemos que guardarla en el corazón para ponerla en práctica. Así que inclinemos nuestro rostro, que vamos a orar. Padre Celestial, venimos como familias en victoria, no perfectas, pero sí sabiendo y convencidos de que tú estás en el centro y en el medio de matrimonios, de nuestros hijos, de nuestros familiares, como lo son abuelos, como lo son tíos. Oramos, Señor, por cada miembro de la familia, para que tú fortalezcas el corazón, las emociones. Oramos por esas relaciones en familia que no andan bien, que hemos peleado mucho, que hemos discutido y hemos dejado de hablarnos. Sé tú, Señor, ese nuevo centro familiar, para que podamos deponer la ira, para que podamos poner el enojo,
para que podamos dejar a un lado todo eso que está estropeando nuestra comunión entre unos y otros y contigo mismo. Oramos en esta noche por la salud emocional que tanto se necesita, de esas reacciones de rebeldía de parte de nuestros hijos o de un cónyuge hacia el otro. Oramos para que tú seas luz y podamos volver a tu senda y caminar todos como en un solo cuerpo que eres tú. Bendice esa familia que no sabe de esos seres queridos o que no ha querido tomar ese teléfono y llamarles y saber cómo están, sabiendo que somos imitadores tuyos, Señor Jesús, y que tenemos que dar lo mejor de nosotros. Hemos orado pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Esta noche hablaremos sobre el testamento, algo muy importante. Sí, porque el conocimiento es poder y estas cápsulas informativas siempre nos ayudan a que si algún familiar está pasando por algún tema y en esta noche es el caso de el testamento o ha pasado algo en familia, pues es bueno que usted preste mucha atención. Así que le damos la bienvenida a la licenciada Karen Sánchez. Hola mis hermanos, bienvenidos a su cápsula legal. Mi nombre es Karen Sánchez y para mí es un placer estar nuevamente acompañándoles. Esta cápsula vamos a hablar de un tema muy importante que es el testamento. Yo sé que para muchos probablemente es algo nuevo y para otros tal vez lo han escuchado pero no saben en qué consiste. Cuando nosotros estamos pues acá en la tierra porque el Señor lo ha permitido, probablemente hacemos algunos bienes, ya sean bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, seguros de vida, entre otros. Pero cuando nosotros fallecemos, tenemos que pensar qué va a pasar con esos bienes, a quién van a llegar, a quién se los van a dar, si se van a perder o si va a haber dueño de los mismos. Y para esto la ley nos da una figura, un documento muy importante que es el testamento. También se puede hacer aceptación de herencia sin testamento. Sin embargo, el testamento le garantiza a usted que su última voluntad se cumpla, porque usted puede disponer de sus bienes como usted quiera. No es necesario que se lo deje a su familia, a su cónyuge, a sus hijos, sino que usted decide a quién dejarle sus bienes. Es un documento que se realiza en una escritura pública. Debe hacerse ante notario, aunque hay otros funcionarios autorizados para poderlo realizar. Por ejemplo, lo pueden realizar en cuestiones militares, se puede realizar en cosas de guerra, porque probablemente pues, se ve que puede existir alguna muerte improvisada, ¿verdad?, que no se espera. Entonces, ¿qué pasa? Usted decide a quién dejarle las cosas, los bienes. Busca un notario y el notario le dice que usted tiene diferentes opciones de testamento que puede realizar. Uno de los más comunes y del cual vamos a hablar en esta oportunidad es el testamento abierto. Acá usted puede manifestar su última voluntad y los herederos saben o pueden llegar a saber que usted les está dejando sus bienes después de que él fallezca y realicen todo el proceso de aceptación de herencia. Para hacerlo, lo único que necesita es presentar sus documentos personales al notario y debe de llevar 3 testigos. Estos testigos son testigos del acto, de lo que usted está haciendo, de que usted está otorgando un testamento y usted está en todas sus facultades mentales normales. No deben de ser familia de usted. Eso es un requisito fundamental que pide la ley. Los testigos no deben de ser familiares. Luego, usted le manifiesta al notario cómo debe o cómo quiere dejar distribuidos sus bienes. Puede ser que a sus hijos les deje una casa, a su cónyuge un carro, o incluso puede ser que usted diga, yo no quiero dejar a nadie esto, sino que a mi madre, o tal vez a algún sobrino, probablemente usted no tuvo hijos, se lo quiere dejar a otra persona que no es familiar suyo, también lo puede hacer. Posteriormente a esto, ¿puede venir su familia y decir, no, él no podía dejárselo a esta persona? No. Porque el testamento debe de ser respetado, porque es su última voluntad. En el Ministerio de Socorro Jurídico usted puede acercarse y tener una asesoría más personalizada al respecto.
de cómo poder hacer un testamento y si usted lo quiere hacer cerrado o abierto. Hemos hablado del abierto. En el caso del testamento cerrado es diferente. ¿Por qué? Porque ese usted lo escribe con su puño y letra. Lo mete en un sobre y nadie sabe cómo usted está dejando sus bienes, cómo está dejando la distribución de los mismos. Ese sobre usted se lo entrega a un notario para que él realice un acta. Y en este caso se necesitan 5 testigos. Ese sobre no se abre hasta después de su fallecimiento. Hay que tener en cuenta algo. Cuando usted deja herederos, usted puede dejar herederos universales. Eso quiere decir que van a pasar a ser los dueños de todos sus bienes, muebles, inmuebles o incluso deudas. Porque cuando uno acepta herencia no quiere decir que solo acepta bienes, también acepta obligaciones. Por ejemplo, si usted tiene una hipoteca, sus herederos pues también heredan la hipoteca. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando uno acepta herencia, uno sabe que debe de atenerse a que acepta bienes y acepta obligaciones. Por otra parte, en el caso del testamento cerrado, ese se entrega, al igual que el abierto, una copia a la Corte Suprema de Justicia, a la sección del notariado. Esto se lo hago saber porque en ocasiones vienen personas y nos dicen: licenciada, fíjese que mi papá o mi mamá falleció. Yo conozco su testamento y sé que yo soy la heredera, pero lo perdí. ¿Qué hago? Usted puede hacer, usted lo que debe de hacer es ir a la sección del notariado y solicitar una copia, porque ahí se la van a entregar para que usted pueda iniciar las diligencias de aceptación de herencia. Si usted quiere una asesoría más personalizada, nos puede buscar en su ministerio Socorro Jurídico. Bendiciones. Damos gloria a Dios por la vida de nuestra licenciada Karen Sánchez y por compartirnos sus conocimientos. Y bueno, ha llegado el momento de cerrar este programa. No sin antes, tenemos un par de noticias para usted. Que se nos vienen eventos para iniciar el mes de julio, y el primero de ellos es que este próximo sábado 2 de julio a las 9 de la mañana tenemos nuestro culto mensual de Mujeres de Fe. El Ministerio de Mujeres de Fe les hace la atenta invitación a todas las mujeres de nuestra iglesia, de diferentes ministerios, igualmente a aquellas que nos visitan también de las diferentes filiales de nuestras iglesias, este próximo sábado 2 de julio a las 7 de la mañana en nuestra cafetería Café con Mujeres de Fe, y a las 9 en nuestro templo central, nuestro culto del día de mensualmente, lo que tenemos cada celebración. Es muy especial, es muy importante porque abordamos temas específicamente para las mujeres y es Dios hablando a nuestras vidas. También recuerde que este próximo domingo 3 de julio tenemos la presentación de niños. Si usted no ha traído a su hijo y no lo ha presentado ante la presencia y a los pies del Señor Jesucristo, esta es su oportunidad. Para mayor información, usted se puede acercar a la librería y poder inscribir a sus hijos para que estos puedan ser presentados durante los servicios de la mañana, 7, 9 y 11 de la mañana. Algo importante, tengo en mis manos información de nuestro Colegio Bautista de Teología. Hoy, precisamente el lunes 27, se iniciaron ya las inscripciones para todos aquellos que sientan ese llamado en su corazón y ese deseo de poder aprender más de la palabra del Señor. Les vamos a compartir un número de teléfono que es de nuestro Colegio Bautista de Teología de El Salvador, y usted puede marcar al 2236 1067, 2236 1067 para iniciar inscribiéndose en este ciclo 2 de este año. También, mi amado hermano, si usted tiene hijos, estos están jóvenes y usted está interesado y ellos están interesados ya sea en aprender un instrumento, a cantar otro idioma, pues es momento de que usted pueda inscribir a sus hijos en los diferentes talleres. En mis manos tengo un volante de Jóvenes en Victoria. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, es congregarse todos los sábados a las 9 de la mañana y luego, después del culto de Jóvenes en Victoria, pasarían a los cursos. Puede inscribirse, es completamente gratis.
no tiene que pagar absolutamente nada, simplemente tener un corazón dispuesto. Y también recuerde que tenemos Montesión 2022. Regresa el campamento más esperado por todos los jóvenes para que usted pueda enviar a sus hijos a este campamento y pueda ser de gran bendición. Para mayor información puede acercarse de igual manera a la librería La Fuente, o a la par de la librería La Fuente hay un canopy donde usted puede pedir información acerca de todas las actividades de jóvenes en Victoria. Tenemos muchas actividades y qué bueno sería que cada uno de nosotros participáramos en ellas junto con nuestra familia. Amén. Ya están todos los anuncios, ¿verdad? Y durante la semana tenemos también nuestros servicios presenciales aquí en nuestra iglesia. No se quede en casa. De hecho, el miércoles de la semana pasada cayó una tormenta terrible, pero me encantó porque todos veníamos para la iglesia. Unos nos mojamos, otros aunque teníamos paraguas también, pero damos gracias a Dios porque hay sed de buscar la presencia de Dios. Y eso es lo más importante. ¿Qué les parece si cerramos con una oración? Y puede inclinar su rostro ahí donde está. Yo sé que hay familias que están atravesando diferentes problemas, pero Dios siempre nos da la solución. Así que incline su rostro y vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta noche por estar aquí, Señor, por haber escuchado tu palabra, esos testimonios, Señor, esas alabanzas. Padre, tenemos peticiones y estamos orando en esta noche para cerrar el culto de Familias en Victoria por cada una de ellas. Señor, sabemos que muchas peticiones tal vez no pueden ser expresadas, porque quizás son peticiones muy personales, muy de familia. Pero tú eres el dador y el que da esa bendición de sanidad, el que consuela, nuestro Espíritu Santo, nuestro consolador. Padre, oramos por cada papá, por cada madre, por cada hijo, por cada miembro de nuestra familia que esté intercediendo, Señor, por esa bendición especial que ellos piden. Padre amado, oramos para que en esta semana tu bendición sea, Señor, para con nosotros. Oramos por todos aquellos que están pidiendo por alguna sanidad en su cuerpo. Señor, por esa sanidad, Señor, en esos niños que se encuentran ingresados en el hospital. Señor amado, conoces tú nuestro corazón. Gracias te damos a ti, oramos y ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada una de las familias que en esta noche están aquí, reunidas en su casa. Señor, quizás en otros países, no solo en nuestro país, El Salvador. Oramos, amado Rey, por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Oramos por nuestro pastor general, Señor, por su esposa, las nuevas generaciones, sus hijos. Señor, para que tú des esa sabiduría, esa gracia, Señor, para que todas las cosas, Señor amado, que vengan sean de bendición a esas próximas generaciones, como también serían parte de nuestros hijos. Padre amado, oramos por cada pastor de nuestras iglesias filiales y todos aquellos, Señor, que firmemente, que fielmente y que muy valientes, Señor, están predicando tu palabra aún en medio de la prueba. Oramos por tu respaldo, Señor. Quédate con nosotros en esta noche y no queremos, Señor, estar sin tu bendición. Dirígenos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Muchas gracias por habernos sintonizado. Si Dios nos lo permite, nos encontraremos nuevamente acá en este culto de Familias en Victoria. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo. Mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Te canta a ti.